En 8 minutos será el mediodía en la República Argentina. Estamos hablando de economía con Rodrigo Álvarez y le ibas a preguntar algo, Pancho, a Rodrigo. Sí, si le parecía que era el momento de salir del cepo, porque hay algunos de economía que No, se preguntan. de ninguna forma. La economía tiene que estabilizarse mucho más, el Banco Central tiene que acumular más dólares. Me parece que todavía es muy prematuro y sería un riesgo salir del cepo ahora. Sí, obviamente, en este entorno de tipo de cambio y con la brecha convergiendo a niveles muy bajos, obviamente el ordenamiento es más fácil, pero todavía falta mucho. Porque la objeción es, si no abrís el cepo no creces, no entran dólares. Yo creo que esa es una visión muy financiera. Los que toman la decisión en la economía real miran más la estabilidad, el ordenamiento, la alineación del programa económico. Digamos, todavía estamos viendo recién la primera parte, que es el ordenamiento de la liquidez de la economía. Todavía falta mucho en términos de la sustentabilidad del modelo, del ajuste que quiere hacer Milei, del ordenamiento de la economía real, de cómo se sostiene la actividad económica. Yo creo que para eso falta muchísimo y el inversor de la economía real, no el financiero, mira esas cosas. Viste que cuando se hacen achaques al gobierno, Milei dice, bueno, inflación de... ¿Te parece que se asoma al 15%? No sé si ustedes miden inflación. No medimos, pero en febrero va a ser baja, en marzo va a tener una recaída. Por esta cosa estacional Sí. de siempre diciembre y marzo, como dicen ustedes los economistas. Pero viste que se achaca, bueno, tuvimos una inflación más alta. ¿Esta inflación es creación de Milei o es fiesta anterior? No, sin duda es fiesta anterior, es ordenamiento de precios relativos. Yo creo que el proceso de desinflación que está logrando la economía hacia adelante es muy rápido. Obviamente, la contracara negativa de esto es que es producto de una contracción de la actividad que era necesaria, iba a pasar con cualquier modelo, con cualquier gestión. Digo, esto era inminente. Lo que tenemos que analizar hacia adelante es la sustentabilidad, ¿no? La inflación va a bajar y yo creo que va a bajar mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Va a haber estabilidad en el mercado de cambio. Lo que me empieza a preocupar es el sostenimiento del empleo, La actividad. La alineación del modelo en el mediano plazo. Yo creo, y recién lo preguntabas cuando hablabas del tipo de cambio, yo creo que la economía en dólares en Argentina se va a encarecer muchísimo en los próximos 12 meses. La inflación le va a ganar por mucho al tipo de cambio y eso está bien, es lógico en un proceso de normalización. Ahora, tenemos que ver todo el resto. Dato anecdótico, esto de que la Argentina se encarece en dólares. Vos hablás con los turistas ahora que ya están viniendo y te dicen, che, está cara la Argentina. Diferente de lo que pasaba el año pasado, que les resultaba una ganga, definitivamente. Bueno, la contracara de este proceso de apreciación es qué pasa con la industria nacional. Claro. Por ejemplo, un productor nacional que hoy tiene que enfrentar costos asociados con la inflación, se encuentra con una demanda totalmente, digamos, castigada y se va a empezar a encontrar en algunos meses con que es más barato importar que producir local. Entonces, ahí es donde se tienen que tomar decisiones estructurales. Capaz que elige bajar, seguramente va a bajar la dotación de personal o incluso en algunos casos le va a convenir directamente importar respecto de producir en el mercado local. ¿Qué va a pasar con ese operario local que no se puede reconvertir en el corto plazo para trabajar en una economía distinta? ¿A vos te preocupa más eso, el nivel de actividad, que la inflación? La inflación la das como que en algún momento ya va a caer. Sí, me preocupa muchísimo más eso y hay que pensar que estamos en un modelo, en una economía que va a generar un giro en los incentivos macroeconómicos de 180 grados. Tal vez el giro más violento desde la convertibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos de una economía cerrada y excesivamente estimulada y encepada a una economía liberada con un desplome de la actividad y apertura comercial. Entonces eso genera un desafío. Te pongo un desafío obvio. Las empresas que acumulaban un stock porque antes no podían hacer nada con esos pesos van a tener que salir a reventar esos stocks. Entonces esto también va a alimentar
el proceso de desinflación de la Argentina. Traducido al cotidiano, a la anécdota cotidiana, ¿hay algún motivo para pensar que los precios de las cosas más básicas bajen en la Argentina? Porque digo, yo estoy acostumbrado a esto, sube el dólar, suben los precios. Acá el aumento, la devaluación se traslada directamente a precio. Ahora, baja el dólar, no veo que baje ningún precio. ¿Hay algún motivo por concentración de stock, por lo que fuera de baja de precio? Yo creo que hay que separar. Lo que es primera necesidad, lamentablemente va a subir y tiene que ver con lo que preguntabas antes, con todos los precios pisados en la gestión anterior. Tipo de cambio oficial, tarifas, combustible, prepagas, medicamentos. Todo eso va a seguir subiendo. Ahora, todo lo que es consumo prescindible, electrónica, aire acondicionado, indumentaria, todo lo que podés elegir posponer el consumo porque no te alcanza la plata y que en el pasado acumuló stock, eso en términos de dólares, de precio en dólares va a bajar, porque hay mucho stock y porque en algunos meses va a aparecer la competencia del producto extranjero. Que un importador que antes no podía importar, va a poder importar directamente y competir, lamentablemente, con el productor nacional o con el stock que te vendían en un momento donde no había oferta y te ponían el precio que querían. ¿Y en alimentos no puede ocurrir eso también? En alimentos es mucho más difícil porque, digamos, ahí dependés del tipo de cambio oficial y de los precios internacionales. Entonces, ahí tenés otra dinámica, depende del tipo de cambio oficial. Ahora, hay que pensar que hay productos que estaban valuados a un tipo de cambio de 1.300 con una economía que no podía importar y donde el que vendía te ponía un por las dudas. Claro, el por sí. El por sí. Claro. Bueno, todo eso hoy está en el stock de muchas empresas que se encuentran con una demanda totalmente deprimida y en algunos meses con la competencia de producto importado. Entonces, el consumidor hoy, por necesidad, en los casos donde no le alcanza el ingreso, o por elección, vuelve a tener el poder. Claro. Rodrigo, ¿qué ves desde el punto de vista técnico lo que yo veo periodísticamente? No habla de dolarización. Ayer estuvo en Expo Agro, Milei, nada. El 1 de marzo, el día de las sesiones, ni una palabra. ¿Qué ves? ¿Se fue esa idea? No, la dolarización es un concepto fuerte desde un punto de vista mediático. Él siempre habló de competencia de monedas. Competencia de monedas que vos vas a poder elegir libremente y trae aparejado detrás de eso una flexibilización del acceso a los dólares y de las regulaciones monetarias, que es lo que señalabas vos, Pancho. Todavía faltan muchos meses para que lo veamos. Pero no vas a ir a una dolarización, vas a ir a una competencia más libre y desregulada de monedas. O sea, como ustedes son muy jóvenes, pero que la convertibilidad vos podías elegir. Exactamente. Para decirlo hasta brutalmente, el cajero automático te daba dólares o pesos según la necesidad. Y a veces sacabas pesos porque lo que transabas se hacía en pesos o a veces no sacabas dólares. Y los contratos también los podías hacías lo que vos quisieras. Pero en la calle no se usaban dólares. Vos decís que ahora se podría. Se podría usar, vas a eso. Se podrían utilizar libremente. Hoy todavía la normativa te lo impide porque no estás con una salud macroeconómica como para bancarte eso y sería un riesgo. Pero no va a ser una dolarización, o sea, el medio de pago siempre va a ser el peso. Lo que podemos discutir después es si la unidad de cuenta, es decir, en qué denominás un contrato, lo haces en pesos o en dólares, si tal vez ahorrás en dólares, yo creo que vas a eso. Sí, hoy los contratos de alquiler se transan en dólares porque todavía está vigente el DNU. No solo los de alquiler, hay costos de la construcción, yo creo que lo hemos hablado, hasta psicólogos que el año pasado decían mi consulta es tantos dólares al MEP. Es curioso porque en un contexto hacer los contratos en dólares te puede servir, en el contexto que viene es un riesgo. Porque si el dólar se queda en estos niveles o sube mucho menos que la inflación, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos, vas a tener una inflación en dólares muy fuerte. Es decir, vos vendés hoy, comprás un departamento y si te lo ajustan por inflación, por CAC, vas a pagar muchos más dólares por ese departamento que si hoy tuvieras la plata y lo pagarías
o si fijás las cuotas en dólares. Digo, la Argentina que viene es una Argentina que se encarece en dólares. Somos sobrevivientes definitivamente, ¿no? Porque no creo que en ningún lugar del mundo, corregime, tengan que la tele a las 12 del mediodía estemos hablando de esto. No debe haber otro lugar en el mundo. No, la violencia además, Luis. O sea, vos te dormiste y en un año los precios aumentaron 35% en dólares. Sí. Pasaste de un modelo, te acostaste en noviembre, te levantaste en enero con una economía que dio un giro de 180 grados. Y si no preparás tu empresa, tu economía, tu visión, en 6 meses vas a un modelo de apertura. ¿Vos pensás que a fin de año vamos a estar mejor que ahora o peor? Yo creo que vamos a estar con una macroeconomía más estabilizada. Ahora, esto no es trasladable a todos los sectores de la misma manera. Hay sectores que van a ser ganadores y sectores que van a ser perdedores. Un sector que compite con la importación, que antes cazaba en el zoológico, va a tener un desafío mayúsculo en la economía que viene. ¿Sí? Por ejemplo. Sí. ¿Ves que la otra promesa de campaña de Milei, que era baja de impuestos, ¿verdad? Dos etapas. Antes que termine la pregunta me hace negativo. 2 etapas. Hay una primera etapa que para darle entidad y consistencia al modelo por múltiples motivos, desde necesidad política a necesidad de caja en el corto plazo, la presión fiscal va a tener que subir. Un ejemplo es la 4ª categoría en ganancias. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene en la cabeza Milei de mediano plazo? Volver al peso del sector público de la convertibilidad. Cuando él habla de los 15 puntos de ajuste del sector público, es consolidado, es pasar de los 40 y pico que tenemos hoy a los 25 que había en promedio en la convertibilidad. Claro. Bueno, eso es baja de presión fiscal, eso se puede lograr si solo si modificás algunas cuestiones, como el ajuste en la movilidad de las jubilaciones, por distintas cuestiones, y de mediano plazo si la economía empieza a crecer. Digo, con ajuste no vas a llegar a ese nivel de presión fiscal en una economía como esta. Sí vas a diluir la presión fiscal en la medida que puedas crecer, pero para volver a crecer hay que empezar a pensar en los incentivos y la alineación que va a tener la economía en 2025. No es en el corto plazo. Placer verte siempre, ¿eh? Un gusto. Placer para ustedes. Gracias.